Amados hermanos, qué alegría, qué gozo otra vez poder conectarnos. Es un hecho que conmigo no nos hemos visto por algunos miércoles. Quiero expresar mi gratitud públicamente a nuestro pastor Len, quien en semanas pasadas nos estuvo brindando excelentes estudios relacionados con la familia. Espero que esta serie de estudios haya sido de mucha bendición para ustedes. Sabemos que en estos difíciles momentos las familias están sufriendo mucho por la presión que se tiene, por las necesidades, por los problemas, las enfermedades y tantas cosas que realmente están poniendo mucha presión en la familia. Así que, Pastor Len, muchísimas gracias por esos preciosos estudios y Dios quiera que en un futuro no muy lejano podamos tenerlo de vuelta también con otra enseñanza. Siempre es una bendición grande escuchar los mensajes a través de nuestros misioneros principales, como lo son Pastor Glenn y Pastor Clifford. También Pastor Clifford nos compartió un precioso mensaje por el domingo, así que también muchísimas gracias, querido Pastor Clifford. Desde acá, como dije hace un momentito, reciban un gran saludo, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Y esta noche vamos a tener una nueva serie de lecciones y yo quiero empezar esta noche con la lección número 1. Y este grupo de lecciones básicamente va a tomar dos palabras referentes de por qué. Hay muchas preguntas que llegan a nuestras mentes, hay muchas preguntas o dudas que muchas veces como que no encontramos las respuestas o como que no la entendemos. Pero esta lección número 1 se titula ¿Por qué existe el sufrimiento? Y yo estoy convencido, querido mío, que usted mejor que nadie entiende lo que vamos a estar hablando si está sufriendo. Cuando la vida se pone difícil, grandes preguntas sobre el dolor y el sufrimiento, pocas cosas en la vida son universales. Cosas que toda persona experimenta, viva donde viva, conozca a quien conozca y tenga lo que tenga. Y déjeme decirle que lastimosamente el sufrimiento es algo universal que no sucede a todos. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a enfrentar el sufrimiento. Va a llegar. Y de allí nace una pregunta muy conocida. Y esta pregunta es, ¿por qué a mí? Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta. Principalmente cuando sufrimos, cuando somos bendecidos, esta pregunta no es tan frecuente, ¿cierto? Recibimos, damos gracias a Dios, pero no preguntamos por qué soy tan bendecido. Generalmente la usamos cuando hay sufrimiento en nuestra vida. El sufrimiento, sin duda alguna, no es para nada divertido, pero vemos que por medio de todo esto el Señor puede obrar en medio de nuestro dolor y Él puede ayudarnos si nosotros así se lo permitimos. Podemos encontrar las respuestas en Dios. Todas las respuestas que busquemos podemos encontrarlas en Dios, aun cuando no podamos entenderla o comprenderla, porque es un hecho que Dios nos da respuesta y muchas veces como que no quedamos tan complacidos o como que no quedamos tan conformes con la respuesta que el Señor nos da a través de su palabra. Pero en el Señor encontraremos todas las respuestas que usted y yo necesitamos. Amén. Jesús sufrió muchísimo en este mundo. Cuando Él estuvo en esta tierra, para que usted tenga una idea, que ningún sufrimiento, tanto suyo como mío, puede llegar a la medida del sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No podemos imaginar cuán grande fue el sufrimiento que Él enfrentó, que Él vivió en carne propia allá cuando fue encarcelado, cuando fue maltratado, cuando fue golpeado, cuando fue crucificado. Es decir, fue un sufrimiento terrible, cuando fue abandonado, cuando fue injuriado. Es decir, el sufrimiento a Él lo golpeó por todos lados, físicamente, psicológicamente, por todos lados. Hoy hay una pregunta común también que mucha gente dice, si Dios creó el universo, ¿de dónde vino el sufrimiento? Qué interesante pregunta. Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es justo, ¿de dónde viene el sufrimiento?
Pero yo quiero que usted entienda algo. El sufrimiento es una parte de la vida en un mundo caído. El sufrimiento es una parte de la vida en un mundo caído. ¿Qué podemos esperar usted y yo si vivimos dentro de este mundo caído? Dentro de este mundo contaminado por el pecado. Dentro de este mundo en el cual el corazón humano se separa cada vez más del Dios poderoso. La mayoría de nosotros damos respuesta a la pregunta cuando se nos dicen, ¿cómo estás? Casi automáticamente pronunciamos, bien, gracias. Una mujer luego de unas pocas semanas, ella perdió a su padre, sufrió un aborto involuntario y enfrentó la muerte de su esposo a causa de un cáncer cerebral. Decidió cambiar sus respuestas y cada vez que a ella se le preguntaba, ¿cómo estás?, ella decía, terrible. Gracias por preguntarlo. Amados hermanos, es un hecho que tarde o temprano cada uno de nosotros entenderá que responder bien gracias es una mentira, porque muchas veces estamos sufriendo, tenemos problemas y generalmente cuando nos hacen esa pregunta, ¿cómo estás? Bien, gracias. No pasa nada y es una mentira, porque tantas veces estamos tan dolidos, tan hechos pedazos y tratamos de maquillar el asunto contestando con un bien, gracias. Esta mujer que había perdido prácticamente muchas cosas en tan poco tiempo, fue honesta en decir, estoy terrible. ¿Tiene sentido el dolor? Pudiera tener un propósito. En esta sesión yo quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios y tratemos seriamente este asunto del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Acaso esto tiene propósito? ¿Acaso esto nos ayuda? Y yo quiero que vaya por favor a la Biblia, al primer libro del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a empezar allí leyendo desde el versículo 16 al versículo 19, y vamos a entender a la luz de la Biblia dónde se originó o dónde tiene un inicio o un comienzo el sufrimiento. No siempre hubo sufrimiento. No siempre hubo dolor, hubo un lapso de tiempo que todo fue perfecto. Y el sufrimiento y el dolor tiene un inicio, tiene un origen, y aquí la palabra del Señor nos va a decir cuándo se originó. Acompáñeme por favor, Génesis 3, versículo 16 al 19. Dice la palabra del Señor, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Aquí hay una buena pregunta de por qué un parto es tan doloroso cuando una mujer va a dar a luz. Porque el Señor así lo dijo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dice, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Es decir, cuando la mujer está embarazada, hay deseos. ¿Quiénes son parte de esos deseos? Los esposos. Yo puedo decirle por testimonio, cuando mi esposa tenía un embarazo, fue un tiempo en el cual yo aumenté de peso porque tenía ansiedad de comer tantas cosas. Es decir, el deseo era para mí, y así lo dice la Biblia. Y dice, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y preste atención lo que dice las siguientes palabras, no comerás de él. Y dice, maldita será la tierra. ¿Qué dicen esas tres palabras que siguen en la Biblia? Por tu causa. Esto no fue culpa de Dios. El sufrimiento, el dolor no fue idea de Dios. Fue el hombre quien escogió este tipo de vida, este tipo de cosas. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí viene la dificultad con el cual usted y yo enfrentamos en el obtener un alimento. ¿Por qué trabajar tanto para poder comer algo? Porque el Señor así lo dijo. ¿Por qué? Por causa de la caída del hombre. Dice, sigue diciendo el mismo versículo, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Mire, qué linda esperanza tenemos. Hay que trabajar duro.
Hay que esforzarse demasiado. Y todos los días de nuestras vidas tenemos que luchar para obtener un alimento. ¿Por causa del Señor? ¿Porque Él lo quiso? No. Fue porque así nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, así lo decidieron ellos. Sigue diciendo el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Alguien ha dicho que los primeros 3 capítulos del libro de Génesis son los más importantes para comprender el mensaje de la Biblia. El libro de Génesis declara que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Si usted va a los primeros 2 capítulos, va a encontrar la creación de Dios. Y cada vez que Dios creó algo, hizo algo, Él dijo, y era bueno en gran manera. Aún en el inicio del capítulo 3, no existe ninguna evidencia de corrupción, de dolor, ni de muerte en la tierra. Es decir, antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre cayera, no había el sufrimiento. No había la muerte, pero en el capítulo 3, ya en algunos versículos, ya empieza a relatar cómo sucedió o cómo se originó la caída y como consecuencia de esto se introduciría el sufrimiento en nosotros los humanos. Este es el momento en el cual el hombre y la mujer violaron por primera vez, allá en Génesis 3, del 1 al 5, violaron por primera vez un mandato divino y actuaron en contra de la voluntad de Dios. Ustedes saben qué fue lo que le mandó el Señor cuando ya los puso en el huerto del Edén, y creó a Adán y creó a Eva y lo puso a que administrara, a que cuidara, y de todo esto puede comer, excepto por este árbol. Y el hombre violó por primera vez ahí en Génesis 3 el mandato divino que Dios le había dado y quebrantó la palabra de Dios, y como consecuencia de aquello tendríamos resultados desastrosos para la humanidad. Entonces, número 1, el sufrimiento entró en el mundo como resultado de una decisión humana. Entienda lo que está pasando, cómo se originó el sufrimiento. Número 1, el sufrimiento entró en el mundo como resultado de una decisión humana, no fue de Dios. Ténganlo muy presente, muy en cuenta. Dios no lo quiso así. Todo fue perfecto en gran manera, Él dijo. Todo el sufrimiento y la corrupción que podemos observar en la actualidad tuvo su origen en una decisión. Y la palabra del Señor nos dice allá en Romanos 5:12, que así como el pecado entró por causa de un hombre y la maldad y la corrupción ha pasado a todos nosotros, con el paso de los años, de los siglos, de los milenios, no se ha cambiado el pecado. El hombre sigue igual y sigue cada vez corrompiéndose más y más. Y no miremos a nuestro alrededor cómo estamos nuestra sociedad, cómo están nuestros valores, nuestros principios, nuestra integridad. Mire nuestro país, la conexión de corrupción que hay, y cada día salen más cosas que son sorprendentes. Ahora, para obtener beneficios se ponen hasta que son discapacitados cuando realmente no lo son. A ese nivel estamos. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo corrupto. Número 2, el sufrimiento es la evidencia de la rebelión de la humanidad a la voluntad de Dios. Dios dio su mandato. Esto es lo que van a hacer. Y esto es lo que no puedes tocar ni comer. Y el hombre violó el mandato de Dios. El sufrimiento es una manifestación que constantemente proclama la rebelión del ser humano a la voluntad del Creador. Si no, pregunte por ahí o mire lo que dice mucha gente. Hago con mi vida lo que yo quiero. Nadie debe decirme a mí cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar. Yo soy grande, ya razono, ya soy inteligente. Y el hombre hace de lado a su Creador. Hermanos, esto es triste. Porque no puede llamar una vida exitosa con los bienes que una persona pueda obtener o pueda adquirir. Hoy, en nuestros días, todo este estilo de vida se ha quedado sin base.
¿De qué sirve tener dinero cuando usted no podía salir a ir a dar una vuelta a la playa? ¿De qué sirve tener un carro de lujo cuando tenía que tenerlo dentro del garaje por el asunto de la cuarentena? ¿De qué servía tener tantas riquezas y todo esto cuando realmente no podíamos hacer absolutamente nada? Pastor Clifford nos decía el domingo pasado con este precioso estudio que obviamente ninguno de nosotros tenemos control sobre las circunstancias. ¿Y sabe qué? Yo he aprendido que ni aún tengo control de un respiro mío. Porque si mi organismo no funciona, porque Dios así lo permite, ¿qué control puedo tener? Ninguno. Entonces, número uno, el sufrimiento entró en el mundo como resultado de una decisión humana. Número dos, el sufrimiento es la evidencia de la rebelión humana a la voluntad de Dios. Número tres, el sufrimiento es la consecuencia universal del pecado original. El sufrimiento es la consecuencia universal del pecado original. Debemos observar este pecado original. No solo trajo consecuencias para Adán y Eva, porque como consecuencia de esto, Dios los sacó, los echó, los expulsó del huerto del Edén, y ellos salieron del huerto del Edén y allá concebirían sus hijos, ya en pecado. Por eso el pecado ha pasado a toda la raza humana, llegando hasta nuestros días. Hermanos míos, el Señor le dijo a Adán en el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa. Dios estaba dejando en evidencia que su decisión, que su pecado traería consecuencias en el futuro. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. Y todos nosotros sabemos o vemos los resultados de aquella mala decisión que tomarían nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Pero yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 18 al 22. Vamos a dar lectura allí. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 22. Voy a dar lectura, usted puede apuntarlo en casa porque necesito ir avanzando para lograr en el tiempo correcto esta lección. Dice el versículo 18 de capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Aquí hay una esperanza gloriosa. Aquí hay algo que sabemos de que por un lado estamos sufriendo, somos presa del sufrimiento como causa del pecado, pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que en un futuro las cosas cambiarán. Versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Debemos ahora considerar el propósito del sufrimiento. La creación está en dolor de parto hasta ahora. Sabemos esto. Mire lo que pasa en la naturaleza. Mire lo que pasa en todo esto del sufrimiento y de las cosas que ocurren. Pero consideremos el propósito del sufrimiento. Es evidente que el sufrimiento puede tener propósitos beneficiosos. Lo que nos dice la palabra del Señor, según aquí en Romanos, que un día las cosas serán diferentes, que un día esta creación, esta tierra, será libertada de la esclavitud. Las cosas en el mundo son crueles, hermanos. Si usted ve en la selva de África y ve el comportamiento de allí, de algunos animales, de cómo uno se come a otro y de cómo hay estrategias de caza para destruirse uno a otro. Y así vemos que muchas veces podríamos considerar cuadros muy duros o difíciles, pero esa es la corrupción que hay en la naturaleza. El pecado no solamente afectó
la parte humana. Si no, le dijo, maldita será la tierra por tu causa, le dijo allá Adán. Y tú tendrás tu sembrío. Por eso es cuando usted siembra arroz y dentro del arroz ya nace ahí, nacen esas plantas malas que usted tiene que trabajar, que usted tiene que sacar, que usted tiene que fumigar. Es una mezcla de estas cosas. Y las cosas no salen muchas veces como nosotros queremos. Así que, amados hermanos, viene una pregunta: ¿puede el sufrimiento tener un buen propósito? Y quiero hacer unos comentarios aquí. Número 1, el sufrimiento anuncia que la vida presente no es lo que debería ser. Por causa del pecado, nadie puede escapar a las aflicciones presentes. El dolor inevitablemente llegará a la vida de todos nosotros, querramos o no. Quiera o no quiera, en algún momento va a llegar el sufrimiento, el dolor a nuestras vidas. Número 2, el sufrimiento es una realidad temporal. Entendamos esto. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere estar en esta situación difícil. Pero el Evangelio nos ofrece una esperanza segura. El Evangelio nos dice que el sufrimiento va a llegar a su fin. En el libro del Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo del 1 al 7, nos dice ya que en el futuro habrá nuevos cielos, nueva tierra, que ya no va a haber muerte, que ya no habrá llanto, que no habrá clamor, que no habrá dolor, que todas estas cosas habrán pasado. Y con esa mente debemos vivir usted y yo, hermanos. Amén. Cuando sufrimos, nuestra mente no puede ver el horizonte, no puede ver la luz, podemos estar muy confusos, podemos creer o pensar que no somos nada, que no somos nadie, que nadie se interesa en nosotros, que aún Dios nos da la espalda, y no es así. Entienda la consecuencia del efecto del pecado. Vivimos en un mundo caído y como consecuencia de eso enfrentamos el sufrimiento. Por decisión humana, no por de Dios. Porque Dios hizo todo lo contrario. Él va a poner fin un día a todo este sufrimiento y todo lo va a volver a ser nuevo. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Amén. Vamos a terminar leyendo Romanos 8 mismo, versículos 23 al 25. Estuvimos ahí, pero vamos a continuar desde el versículo 23 al 25. Y dice la palabra del Señor, hablando de la naturaleza, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Presta atención, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Versículo 21 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos míos, un día Dios cambiará nuestra condición. Un día Dios hará todo nuevo. Un día sabemos que estas lecciones de vida que podemos encontrar o obtener por medio del sufrimiento, esto nos ayuda a bien, dice la misma palabra del Señor. Y yo puedo ver algunos cuadros en mi vida personal de sufrimiento, de dolor, de angustia, cosas que he vivido con el paso de los años que no he entendido en un principio y que muchas veces cuestioné a Dios. Hoy le doy gracias y gloria y honra a Él porque Él tuvo un propósito por medio de esto, aunque no me gustaban las cosas. Perder una madre a los 9 años de edad no es fácil. No es fácil criarse sin un padre, sin un ser querido. Pero ¿saben qué? Dios es fiel aún en medio de las cosas que no entendemos. La corrupción y el sufrimiento hallan su solución en la esperanza de la fe. La respuesta que debemos tener o encontrar en el Señor, usted y yo, frente a tanta corrupción y al sufrimiento, es que debemos vivir con esperanza. Amén. Hay un dicho que se lo utiliza después de la lluvia, después de la tormenta, al siguiente día vuelve a salir el sol y ¿saben qué? Un día Dios hará todo nuevo.
Y qué esperanza gloriosa y maravillosa es la que tenemos a través de nuestro Salvador por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él tenía que dejar su vida, Él tenía que dejar el cielo, Él tenía que venir a nacer en esta tierra como un humano para solucionarnos nuestros problemas. Y gracias a la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario, entonces la esperanza de redención es el único antídoto eterno para el sufrimiento. La esperanza de redención es el único antídoto eterno para el sufrimiento. El cristiano fiel cree a Dios cuando Él afirma que en esperanza fuimos salvos, como leímos ahí hace un ratito. La esperanza del creyente se expresa con paciencia y con certidumbre. La esperanza del creyente se expresa con paciencia y con certidumbre. Finalmente llegamos al último secreto para enfrentar con fe al sufrimiento. Y esa respuesta es la paciencia. Hermanos, ¿qué tan pacientes somos? Decía el versículo 25 de Romanos 8, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ninguno de nosotros hemos visto cara a cara al Señor Jesús, ni a Dios, pero creemos en Él, porque Él dice, bienaventurados todos aquellos que no ven y creen. Benditos y dichosos son todos aquellos que me aman, aunque no me han visto. ¿Y sabe qué? Dios desea que usted sea parte de ese grupo. Dios no quiere que usted sea un Tomás, ver para creer. Él desea que usted ponga su fe, su confianza, aún cuando no pueda verlo. Pero la palabra del Señor dice que Dios se ha manifestado en la creación, en todo lo que podemos ver hoy delante de nuestros ojos. Y quiero terminar con esto. Dios tiene el poder de rescatarte de cualquier situación de dolor. Sin lugar a duda, puedes identificar múltiples ocasiones en las cuales Dios te ha librado de consecuencias terribles como resultado de acciones pecaminosas tuyas o de alguien más. Dios te ha librado, aun cuando no te des cuenta, aun cuando no lo quieras reconocer. Dios ha hecho que ese sufrimiento que quizás tú llegaste a tener no fuera mucho mayor. Él siempre nos cuida, hermanos. No significa que porque yo lloro hoy, porque yo necesito algo hoy, porque yo me enfermo hoy, no significa que Dios me haya dado la espalda. Estamos en un mundo caído y vivimos día a día enfrentando las dificultades de esta vida. Pero tengo esperanza en mi Dios, que nunca me abandona, que nunca me deja, que su oído está atento a las 24 horas del día, los 365 días del año, que cada momento Él está pendiente en mí. Y qué esperanza maravillosa la que tengo en Él, en poder descansar independientemente de lo que esté viviendo o de lo que esté enfrentando. En realidad, todos hemos sido tratados mucho mejor de lo que merecemos. Usted no puede quejarse en la manera que Dios lo ha tratado. Usted no puede decir que Dios es injusto con usted. Mire lo que usted ha hecho. ¿Cuántas veces le ha dado motivo a Dios para que Dios le diga, basta contigo, ponerte un alto definitivo? ¿Acaso no le ha dado motivos y razones por la cual Dios ya le diga suficiente? Y yo creo que sí, pero Dios sigue siendo bueno. Descansa en la sabiduría de Dios. Cuando Dios no impide el dolor, esto no indica que Él sea malo o que le falte poder para salvar. Su palabra declara que ese sufrimiento es necesario para probar nuestra fe y mostrar que es genuina. Dios le invita a tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, dice Santiago 1:2. ¿Por qué nos sorprendemos?
como algo extraño nos aconteciese. Él dice, gócesen. Hermano, no es fácil. No es fácil gozarse. Yo he tenido días raros esta semana pasada, estos días. Días en el cual he tenido que arrodillarme, pedirle perdón a Dios por mi actitud, por mi falta de comprensión en algunas cosas. Y he tenido que decirle, Dios, haga conmigo como usted quiere. Y no es fácil, hermanos. No es fácil hacer un autoexamen interno y con una lupa ir observando las áreas de nuestra vida en que deben ser tocadas y que deben ser cambiadas y que deben ser restauradas y que deben tomar el rumbo correcto que Dios desea para nuestra vida. Pero es necesario. Fácil es estar sufriendo, enojarse con Dios. No tengas actitud, tenga cuidado, eso es lo que quiere Satanás, que todo lo que pase le tire la culpa a Dios. Tenga cuidado, hermanos, Dios, Él es fiel aún cuando usted sufre. Ahí está su mano. ¿Recuerdan cuando Cristo estuvo ya en la tempestad con los discípulos en medio del mar? Él mismo, en la barca, y la tempestad se levantó. Y los discípulos pensando que iban a morir, y el Señor les reprendió. ¿Por qué dudan? Hombre de poca fe. Cuidado con enojarse cuando sufrimos. Dios lo sabe todo. Y es mejor descansar en las promesas de Él. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Dios, por ayudarnos a entender que el sufrimiento es parte de la vida. Fuimos nosotros los humanos quienes decidimos, mi Dios, tomar este punto, esta acción de desobediencia, desafiando tu voluntad allá en el inicio, mi Dios. Adán deliberadamente decidieron esta acción. Padre, quiero pedirte, mi Dios, por todas aquellas personas que en este momento están sufriendo. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que no pueden ver la luz del día, que no pueden entender del porqué de las cosas. Ayúdales, Dios, a descansar en ti. Ayúdales a entender que hay cosas que arreglar en la vida. Ayúdales a comprender que hay pecado que debemos confesar y dejar. Ayúdanos a entender que somos seres frágiles, que pronto nos habremos ido de esta tierra. Pero Dios, podemos vivir con esperanza, sabiendo, mi Padre, que un día todo esto va a acabar, sabiendo, mi Padre, que todo esto un día va a terminar. Y cuando estemos en tu presencia, nada de estas cosas volverán a repetirse, nunca jamás. Padre, te pido por alguien que está sin Cristo, que tú le ayudes a tomar la decisión de salvación y de buscar el perdón de sus pecados, a fin de que pueda ser parte del reino de los cielos. Ayúdanos, Dios, a meditar en esta lección y a amarte con todo nuestro corazón, más allá de las circunstancias, más allá de los sufrimientos. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por haberse dado cita esta noche. Siga fiel a los estudios, siga fiel a la iglesia, siga fiel en sus estudios bíblicos, siga fiel conectándose. Doy gracias a cada uno de ustedes que han estado orando por mí, por mi familia, por mi salud. Aprecio mucho sus oraciones y aquí estamos para seguir llevando adelante el plan y la voluntad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tengan una excelente noche, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao.